Nunca he regresado a La Esperanza, y no porque no quiera, sino porque sé que si lo hago, no saldré de ahí. Llegué al pueblo en 1998, cuando tenía 24 años. Era estudiante de antropología y estaba haciendo trabajo de campo sobre creencias populares en comunidades rurales de Hidalgo. La Esperanza no aparecía en los mapas turísticos. Apenas figuraba en los registros municipales. Un puñado de casas, una iglesia vieja, una primaria y un panteón mal cuidado al borde del cerro. Desde el primer día noté algo extraño. Nadie salía de noche. A las 6 de la tarde, como si fuera una orden silenciosa, la gente cerraba puertas y ventanas. A las 7, el pueblo estaba sin vida. Ni perros, ni radios, ni pasos. Nada. Cuando pregunté por qué, me respondieron con evasivas. Es por seguridad, me dijeron. Aquí pasan cosas. La mujer que me rentó un cuarto se llamaba Marta. Tenía más de 60 años y unas manos llenas de cicatrices viejas. La primera noche, mientras cenábamos, me miró fijamente y me dijo algo que en ese momento me pareció exagerado. Si escuchas que alguien toca a la puerta, después de las 8, no abras, aunque reconozcas la voz. Reí nervioso. Ella no. Las entrevistas comenzaron normales. Historias de aparecidos, ruidos en el monte, gente que se perdió y nunca volvió, nada fuera de lo común, hasta que empecé a escuchar siempre el mismo nombre, dicho en voz baja, casi con miedo. Luisa. Nadie quería hablar de ella. Solo decían que había vivido ahí, que era partera, que ayudaba a las mujeres, cuando nadie más quería hacerlo. Algunas bajaban la mirada, otras se persignaban. Un anciano fue el único que se atrevió a decirme algo más. No estaba loca, tampoco era mala, pero sabía cosas que aquí no gustaban. Esa noche escuché golpes. Eran lentos. 3 golpes secos en la puerta de madera. Miré el reloj. 8:17 de la noche. No me moví. Entonces escuché una voz femenina, apagada, como si hablara desde muy lejos. Joven, ayúdame. Sonaba real, cansada, humana. Di un paso hacia la puerta, pero recordé las palabras de Marta. Me detuve. Los golpes continuaron. La voz comenzó a llorar. Por favor, me dejaron aquí. Sentí vergüenza, miedo, duda, todo al mismo tiempo. Finalmente los golpes cesaron. Al día siguiente pregunté si alguien había visto a una mujer afuera de mi casa. Marta se puso pálida. ¿Qué voz tenía?, me preguntó. Como cansada, le dije. No dijo nada más. Solo me pidió que me fuera del pueblo lo antes posible. No lo hice. Mi error fue creer que podía entenderlo todo desde los libros. Días después encontré registros en la presidencia municipal. Un expediente viejo, mal archivado, decía: Caso Luisa M., 1974. Luisa había sido acusada de provocar interrupciones del embarazo clandestinos. En el pueblo eso no se perdonaba. Fue detenida por los propios habitantes. No hubo denuncia formal. Según el acta, se perdió en el cerro. Pero había algo más. Una nota añadida años después. Decía que desde su desaparición, cada cierto tiempo alguien escuchaba golpes en la noche, y que poco después, alguien más se iba del pueblo o perdía la vida. Esa noche no pude dormir.
A las 8:05, escuché los golpes otra vez, esta vez más fuertes, más urgentes. «Sé que estás ahí», dijo la voz. «Tú sí me escuchas». No sonaba sobrenatural, sonaba desesperada. Me acerqué a la puerta. Puse la mano en el picaporte. Desde adentro, todo mi cuerpo gritaba que no lo hiciera. «Solo quiero entrar», dijo. «Hace frío». Pensé en todas las veces que alguien había pedido ayuda y nadie se la dio. Abrí. No había nadie. Pero el suelo frente a mi puerta estaba húmedo, como si alguien hubiera estado de pie ahí durante mucho tiempo. Olía a tierra removida. Esa fue la última noche que dormí en paz. A partir de entonces, la voz empezó a hablarme incluso durante el día. La escuchaba cuando estaba solo, cuando caminaba por el cerro, cuando escribía mis notas. Siempre lo mismo. Pedir ayuda. Pedir que alguien supiera la verdad. Una madrugada soñé con una zanja, con manos arañando la tierra desde abajo. Desperté gritando. Al amanecer fui al cerro. No sé por qué. Caminé hasta un punto donde la vegetación estaba extremadamente hundida. Comencé a cavar con las manos. A los pocos centímetros, encontré tela, luego cabello, luego huesos. Grité, lloré, corrí al pueblo. Cuando regresé con la policía, el hoyo estaba intacto. No había nada, ni tela, ni restos, solo tierra dura, como si nunca se hubiera removido. La gente me miraba como se mira a alguien que ya no pertenece. Esa misma tarde me fui. Nunca publiqué ese trabajo. Nunca hablé oficialmente de la esperanza. Pero todavía a veces, cuando alguien toca a mi puerta por la noche, siento que el aire se enfría y escucho una voz cansada que dice: «Ya sabes dónde estoy». No sé si Luisa fue una bruja. No sé si fue un fantasma. Solo sé que fue una mujer a la que nadie quiso ayudar. Y que algunas injusticias no se quedan enterradas. Nunca dije su nombre en voz alta. En el pueblo aprendí rápido que nombrarla era invitarla. Por eso, aunque todos sabíamos quién era, siempre nos referíamos a ella como la otra, la vieja, esa mujer. Hoy, después de tantos años, escribir esto es lo más cerca que he estado de volver. Yo nací en Santa Cruz del Encinal, un poblado pequeño en la sierra, donde la neblina baja temprano y el monte parece respirar cuando cae la noche. Ahí las leyendas no se cuentan para entretener, sino para advertir. Desde niño me enseñaron que después del anochecer no debía salir, que no respondiera si escuchaba mi nombre desde afuera, y que jamás siguiera una luz en el cerro. La razón de todo eso vivía al final del camino viejo. La bruja llegó al pueblo antes de que yo naciera. Nadie supo de dónde. Simplemente un día estaba ahí, instalada en una choza mal armada, con gallinas negras, hierbas colgadas y un olor constante a humo rancio. Decían que ayudaba a parir, que sabía curar con plantas, pero que también cobraba caro, y no siempre con dinero. Mi madre nunca me dejó acercarme. Mi abuela, en cambio, cada vez que pasábamos cerca se persignaba y murmuraba: «Esa mujer no reza a Dios». La primera vez que la vi de verdad fue cuando tenía 15 años. Regresaba tarde del río y el sol ya se había escondido. La neblina estaba espesa y el monte callado. Entonces la vi, parada en medio del camino, completamente inmóvil.
Era más alta de lo que imaginaba, delgada hasta lo imposible, con el cabello largo y enmarañado. No parecía vieja, pero tampoco joven. Sus ojos eran lo peor, oscuros, atentos, como si ya supiera todo sobre mí. «¿Vienes solo?», dijo sin sorpresa. No respondí. Sentí que la lengua se me había endurecido. «Tu abuela sabe quién soy», continuó. «Ella también aprendió, pero no tuvo valor». Me hice a un lado para pasar, pero ella se movió conmigo, bloqueándome el camino sin tocarme. «Ten cuidado», me susurró. «A los curiosos siempre los llaman». Me dejó pasar. No me siguió, pero esa noche soñé con ella, sentada al pie de mi cama, mirándome respirar. Después de eso comenzaron los sucesos extraños. Primero fueron los animales: gallinas sin cabeza, perros que amanecían rígidos, con los ojos abiertos. Luego bebés que enfermaban de repente, que lloraban toda la noche como si algo los mordiera desde adentro. Los mayores decían que era mal aire, que las mujeres colocaban tijeras, ajos y espejos. Nadie debía enfrentarla. Nadie nunca lo hacía. Hasta que desapareció María, la hija del panadero. La buscaron durante días. Encontraron su rebozo cerca del monte, limpio, doblado con cuidado. Yo sabía dónde buscar, aunque no entendía cómo lo sabía. Esa noche sentí un llamado, como un tirón en el pecho que me obligó a salir de mi casa. La luna estaba alta cuando llegué a la choza. La puerta estaba abierta. Adentro olía a sangre vieja y tierra húmeda. Velas encendidas iluminaban símbolos dibujados en el suelo, y junto al fogón vi algo que me heló la sangre. Un cuerpo pequeño, cubierto con mantas, inmóvil. «Llegaste», dijo la voz detrás de mí. La bruja estaba ahí, pero no caminó. Simplemente apareció. Sonreía. «No la toques», me advirtió. «Aún respira, pero ya no es suya». Le grité. Le dije que la dejara, que la gente vendría, que le quitaría la vida. Ella rió, una risa seca, hueca. «Siempre llegan tarde», respondió, «como llegaron tarde conmigo». Entonces me contó su historia, no como justificación, sino como condena. Había sido vendida, golpeada, acusada. La llamaron bruja antes de que aprendiera a defenderse, y cuando aprendió, ya no quiso perdonar. «Este pueblo me hizo así», dijo, «y tú también lo harás, cuando te toque». No sé de dónde saqué fuerzas, tal vez del miedo, tal vez de la rabia. Tomé una antorcha y la arrojé al suelo. El fuego se extendió rápido. Ella gritó, pero no de dolor, sino de furia. «No puedes quemar lo que ya pertenece a la oscuridad», me gritó. Corrí cargando a la niña. Sentí algo rozarme en la espalda, uñas largas, frías. Escuché palabras que no entendí, pero que se me metieron bajo la piel. Sobreviví. María también, aunque nunca volvió a hablar. La choza se quemó por completo. El pueblo dijo que la bruja perdió la vida ahí. Nadie volvió a verla. Yo me fui años después, pero hay noches como esta, en que despierto con olor a humo, con la sensación de que alguien me observa desde la esquina del cuarto. A veces, en el reflejo del espejo, creo ver ojos que no son míos,
Y entonces recuerdo lo que me dijo aquella primera vez. A los curiosos siempre los llaman. Y temo que algún día, cuando escuche mi nombre en la oscuridad, no tenga fuerzas para no responder. Nunca supe su nombre verdadero. En San Miguel del Llano nadie lo decía, y con el tiempo entendí que no era por olvido, sino por miedo. A ella la llamaban la Señora del Pozo, y aunque su casa estaba abandonada desde hacía décadas, el pozo seguía ahí, abierto, respirando, como una boca que jamás se cerró. Yo llegué al pueblo siendo maestro rural, a finales de los años 80. Buscaba un lugar tranquilo lejos de la ciudad, sin saber que había sitios donde el silencio no es paz, sino advertencia. Desde el primer día me dijeron una sola regla: de noche, no se acerque al pozo. No me dijeron razones. En los pueblos, cuando la advertencia es verdadera, no se explica. El pozo estaba detrás de la antigua casa comunal, cubierta de maleza. No tenía brocal ni tapa, solo piedras viejas alrededor y una cuerda podrida colgando hacia la oscuridad. Durante el día parecía inofensivo, pero por las noches se escuchaba agua, aunque el pozo llevaba a seco años. La primera vez que oí su voz fue una semana después de llegar. Era tarde. Estaba corrigiendo cuadernos cuando escuché un canto suave, casi un arrullo, que venía de afuera. No era una canción conocida, pero tenía algo hipnótico, como si hubiera sido hecha para que uno se acercara sin pensar. Abrí la ventana y el canto se detuvo. Entonces escuché mi nombre. No un grito, un susurro. Cerré la ventana con manos temblorosas. Al siguiente día pregunté por la Señora del Pozo. Nadie quiso hablar. Solo una mujer anciana con los ojos hundidos y la voz gastada me dijo: ella no murió, se quedó. Poco a poco fui armando la historia. Decían que la señora había sido curandera, partera, mujer sola, que vivía cerca del pozo, porque ahí hacía sus trabajos. Ayudaba a las mujeres que nadie quería ayudar. Y por eso el pueblo la necesitaba, pero también la temía. Cuando empezaron a morir niños, cuando el agua se echó a perder, cuando las cosechas fallaron, fue fácil señalarla. La acusaron de bruja. No la quemaron, no la colgaron, pero quizás hicieron algo peor. La empujaron al pozo para que se la tragara, decían, para que se callara de una vez. Pero el pozo no se la llevó. Desde entonces, cada cierto tiempo alguien escuchaba una voz llamándolo y poco después alguien desaparecía. Pensé que exageraban, hasta que vi a Tomás, uno de mis alumnos, caminando de noche hacia el pozo. Lo seguí sin hacer ruido. El niño caminaba con los ojos abiertos, pero vacíos, como si estuviera soñando despierto. Frente al pozo se detuvo y sonrió. Maestro, dice que ya tiene frío. Lo tomé del brazo y lo jalé con fuerza. El niño cayó al suelo y comenzó a llorar como si despertara de una pesadilla. Del pozo salió un sonido horrible, un chillido, húmedo, lleno de rabia. Esa noche no dormí. A partir de entonces la voz me buscó a mí. La escuchaba en el aula, entre los árboles, en el agua cuando me lavaba la cara. Siempre dulce, siempre paciente. Yo cuidé de ustedes, decía. Ahora cuídenme a mí. Empecé a soñar con el fondo del pozo, con paredes llenas de uñas marcadas, con un cuerpo que no se deshacía, flotando en agua negra, con los ojos abiertos.
El pueblo me pidió ayuda cuando desapareció una muchacha. Nadie decía su nombre, pero todos sabían dónde buscar. Fuimos al pozo al amanecer. El aire alrededor estaba helado, incluso con el sol alto. Miré dentro. No vi agua. Vi un ojo. Retrocedí, gritando. Los demás no vieron nada. Dijeron que estaba cansado, que la ciudad me había vuelto nervioso. Esa noche decidí irme, pero ella no quiso. Mientras empacaba, escuché golpes suaves en la puerta. Escuché su voz, clara, muy cerca. «Tú sí me ves», dijo. «Tú sí sabes que sigo aquí». Las paredes comenzaron a crujir. El piso se humedeció. Olía a pozo, a humedad, a encierro, a algo que nunca debió seguir vivo. No sé qué fuerza me hizo correr hasta el pozo con una lámpara y una cuerda. Tal vez el miedo, tal vez la culpa. Me asomé y por primera vez la vi completa. No era un cadáver. Era una mujer sostenida por algo que no era agua. Su piel estaba hinchada, pálida, pero intacta. Su cabello flotaba alrededor de su rostro, como raíces. Sonreía. «Sácame», me pidió. «Yo te enseñaré». La cuerda se deslizó sola hacia abajo. La solté y corrí. Me fui del pueblo esa misma madrugada. Nunca volví. Nunca denuncié nada. Nadie me habría creído. Años después supe que el pozo fue tapado con cemento. Dijeron que así se acabarían las desapariciones. Pero hay noches, incluso aquí, lejos, ya en la ciudad, en las que despierto con el sonido de agua moviéndose bajo el suelo. Y escucho una voz paciente, conocida, que me llama por mi nombre. Dicen que las brujas mueren cuando se les quita el cuerpo. No es verdad. Algunas se quedan donde las dejaron y esperan.